¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Hoy es el último programa del ciclo del año, de la temporada 11 que estamos transcurriendo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta nueva temporada que hoy marca un puntito, pero seguido, porque ya nos reencontramos en el 2026 también. Y vamos a hablar de uno de los temas que hace también al anticipo del nuevo año que ya está pronto a comenzar, que es hablar de economía, ¿no? De algunas perspectivas, qué esperar, a qué aspectos tienen que prestar atención los empresarios. Y qué mejor que para esto tener el análisis del economista Ignacio Umpierres, docente en la Universidad Ort y secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor. Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bueno, Nacho, yo te digo Nacho, porque, bueno, además somos amigos, así que es un gusto doble para mí tenerte aquí. Para mí también estar acá. Nacho, bueno, te voy a preguntar un poquitito, tu actividad en el Consejo Fiscal Asesor, ¿de qué se encarga? Para quien no conoce, ¿no? El Consejo Fiscal Asesor es un órgano independiente del Ministerio de Economía que básicamente lo que hace es dar seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal. Uruguay tiene una regla fiscal desde el año 2020. Evaluar eventualmente si hay desvíos a las reglas y a las normas y bueno, un poco evaluar las perspectivas fiscales para la economía hacia adelante, temas de sostenibilidad de deuda y demás. Es algo que se viene trabajando como muy lentamente en los últimos años y bueno, ahora con la ley de presupuesto el gobierno también ha incorporado algunos cambios a la institucionalidad fiscal, tratando de reforzar y de alguna forma se convierta en cierta política de Estado que trascienda a las administraciones. Mirá qué interesante. Bueno, felicitaciones, menuda tarea. Está ¿no? buena, la verdad que está muy desafiante. Nacho, preguntarte qué pueden esperar los empresarios para el año 2026 es seguramente el foco, ¿no? En estos días, ¿no? Y además de varios meses, un año donde estuvo marcado en la agenda económica también por el presupuesto, el inicio del nuevo gobierno, pero allí ¿qué aspectos tú destacas, ¿no? Como decir, bueno, esto en el 2026 efectivamente son aspectos a tener en cuenta. A ver, lo primero es un poco como el cierre del 2025, ¿no? Fue una economía que claramente se ha desacelerado en los últimos meses, prácticamente desde abril, mayo de este año. Por tanto, el efecto hacia adelante es de una economía que no va a tener gran impulso en el 2026, un crecimiento que va a estar promedialmente en el orden del 1 o 2%, que es un crecimiento bajo, que es un crecimiento bastante parecido al crecimiento de los últimos 10 años, 11 años en nuestro país. Uno lo que está viendo en este momento es mucha heterogeneidad sectorial, y eso es algo bien típico de procesos de crecimiento económico bajos. Se está viendo unos pocos sectores que están tirando del carro, en particular el agro. Vamos a tener una buena temporada turística en el primer semestre del 2026. Los servicios globales están en un buen momento, servicios financieros, pero pocos otros sectores están dinámicos y de alguna forma eso marca un poco la tónica de ese crecimiento asimétrico que vamos a tener en 2026 también. Y por otro lado, uno ve algunas luces amarillas, en particular uno del punto de vista de la exportación, porque hoy estamos con un equilibrio de precios y de tipo de cambio, digamos, bastante negativo o adverso para la economía. Estamos con un tipo de cambio apreciado y a eso le sumamos precios internacionales que si bien han sido volátiles y han sido heterogéneos, sacando la carne, están más bien débiles en perspectiva histórica y por tanto ese equilibrio de precios para sectores de exportación más bien van a ser, es complejo para la rentabilidad de las empresas exportadoras porque aumenta los costos internos medios en dólares, es un conjunto de cosas que van a permanecer durante 2026 y desde el punto de vista de la demanda interna lo que estamos viendo es un cierto deterioro en las expectativas tanto de consumidores como de las expectativas del clima de negocio, las expectativas de inversión que relevan muchas encuestas del sector privado y de alguna forma eso nos va a anticipar que vamos hacia un 2026 donde el consumo se siga desacelerando y donde la inversión también puede ser un año no tan bueno para la inversión como un poco ha sido el cierre en este segundo semestre del 2025. Digamos, de alguna forma se puede comparar este segundo año de mandato de un nuevo gobierno con el anterior. Digo, bueno, fue particular por lo que pasó en la pandemia, ¿no? Pero digo, ¿es común esperar estos resultados no tan buenos o quizás sin grandes perspectivas por ser un segundo año de un nuevo gobierno o nada tiene que ver con esto?
A ver, siempre, digamos, el primer año de gobierno es un año particular, primero porque el gobierno viene con un presupuesto que no es del gobierno entrante, es un gobierno que ejecuta, es un presupuesto que se ejecuta, pero del gobierno saliente. La inversión pública claramente tiene un freno en el primer año de gobierno, en la medida que los proyectos de inversión del nuevo gobierno todavía no entran en fase de licitaciones y demás, por tanto ahí hay un efecto arrastre hacia el segundo año de gobierno, 2026, en la medida que esos procesos se concreten. Y una postura un poco más en lo que fue este año de lo que llamamos wait and see, ¿no? Esperar y ver un poco cuáles son el área de la cancha donde el gobierno se mueve, ¿no? Este año tuvimos varios hitos importantes, uno fue el presupuesto, otro fue la ronda de negociación salarial que aún no ha terminado y todavía estaba un poco estancada en algunos sectores, en particular comercio y algunos otros sectores, y eso de alguna forma va a generar que las perspectivas hacia el año que viene tampoco sean muy, muy favorables. No obstante, la economía va a seguir creciendo, pero a un ritmo lento, ¿no? Allí te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, y que nunca te la hicieron, ¿no? ¿Qué esperar del dólar, no? Porque prácticamente estamos cerrando el año, si no me equivoco, corregime tú, con un 10%, ¿no? De caída con respecto al año anterior, pero ¿hay alguna perspectiva allí? Con respecto, ¿qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta que más te hacen. Seguramente, seguramente, y probablemente sea la respuesta más incorrecta que los economistas demos. Pero analizando un poco los fundamentos, hemos tenido un año de debilidad del dólar, pero no solamente en Uruguay, sino debilidad del dólar en todo el mundo, ¿sí? Tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes. Ha sido uno de los peores años del dólar de los últimos 50, 60 años en el mundo. O sea, para poner un poco en contexto, eso tiene que ver obviamente con desde, digamos, la asunción de Trump y en particular desde el momento en el que se desata, digamos, la nueva escalada arancelaria, donde los agentes económicos empiezan a ver peores perspectivas hacia Estados Unidos relativas hacia otras economías. También hemos visto un proceso de mayor relajamiento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, todos esos elementos han conjugado para que sea un año de debilitamiento del dólar. Quizás uno debería esperar que eso no continúe hacia adelante, que en algo se revierta, pero probablemente no se revierta toda la caída que veamos que estemos terminando en este año, que fue importante, ¿no? O sea que probablemente vayamos hacia un ciclo de un dólar quizás algo un poquito más tonificado, pero sin recuperar lo que hemos perdido, lo que ha perdido valor en este año. Allí uno de los focos, por ejemplo, han manifestado autoridades del Banco Central del Uruguay, es seguir, digamos, bajando la inflación, ¿no? Dentro del rango meta y poder quizás llegar a una menor inflación. Allí, ¿cómo tú ves ese objetivo? Sí, es un objetivo que se viene cumpliendo ya hace más de 24 meses. Vamos a, por tercer año consecutivo en este año, cumplirse la meta de inflación de Uruguay. Eso es importante en la medida que el historial de cumplimiento de metas de inflación de Uruguay en los últimos 20 años había sido casi nulo. Por tanto, es importante que empecemos a generar como ese track record de cumplimiento, que los agentes de alguna forma empiecen a creer de que Uruguay tiene una inflación baja, una inflación controlada, y probablemente lo que ocurra el año siguiente es que estemos una inflación acotada en el orden del 4, 4,5%, con perspectivas de expectativas de inflación también convergiendo a ese entorno, lo que va a permitir de alguna forma también cierto relajamiento adicional de la política monetaria del Banco Central, como hemos visto en estos últimos 4 o 5 meses del año. Allí, Nacho, preguntarte, ¿no? Porque tú hiciste una breve mención allí y lo quiero traer al tema y también tiene que ver con esto, porque, bueno, todo tiene que ver con todo en economía, pero lo que hace a lo que es el empleo, ¿no? Justamente hacías referencia a lo que son los consejos de salario, que todavía siguen transcurriendo, y lo que pasa al no haber definición, y esto de hablar con empresarios, y tú también tendrás tus opiniones, tus aportes, es de que, claro, hoy un empresario en algunos sectores donde no están cerradas las mesas de negociación no sabe cuánto le va a salir contratar a una persona, ¿no? En términos prácticos y criollos. ¿Esto cómo ves tú esta situación hoy con también las perspectivas de empleo para el año que viene? Sí, es un hecho, ¿no? O sea, el tema del que se han dilatado las negociaciones salariales es un hecho que de alguna forma te pone una cuota de incertidumbre, a lo que le sumaría, digamos,
creo que dos aspectos que estas pautas salariales en particular que propuso el Poder Ejecutivo, a mi juicio, tienen. Uno es que no se reconocieron las asimetrías entre sectores y de alguna forma eso puede generar algún tipo de riesgos. Te hablaba antes de que estamos viviendo mucha heterogeneidad sectorial, hay sectores que están con buen dinamismo, hay sectores que están bastante estancados y por tanto no todos los aumentos salariales deberían ser iguales contemplando esas situaciones y creo que las pautas del gobierno de alguna forma no lo recogen. Y lo segundo es que tiene que ver con que se priorizaron los mayores incrementos salariales en términos reales en aquellos salarios más sumergidos, lo cual es loable, pero también hay que entender que son probablemente empleos de menor calificación, con menor posibilidad de generar incrementos de productividad y de alguna forma eso puede tensionar el crecimiento del empleo hacia el año que viene porque creo que las pautas quedaron un poco largas. Dicho eso, lo que hemos visto hasta este 2025 es un nuevo año donde el empleo estuvo dinámico, donde el mercado laboral sigue alcanzando tasas de actividad, tasas de empleo históricamente altas para los últimos 10 años. Estamos con buenos niveles de empleo, con buenos niveles de actividad, con una baja tasa de desempleo. Lo que uno debería preguntarse hacia adelante es ¿hasta cuándo esto va? Si no estamos llegando a un techo en el mercado de trabajo, por temas cíclicos y por temas estructurales. Y yo creo que ahí, un poco ya en este segundo semestre del año, se está viendo cierto enfriamiento laboral que podemos seguir viviendo en el 2026. Allí, obviamente son muchos los temas y te estoy pidiendo como un panorama en esta nota muy escueto, ¿no? Pero como para ir anticipando perspectivas, ¿no? En eso y para ir finalizando, hitos que tengan que tener en cuenta los empresarios, aspectos que tú remarques como decir, bueno, estos aspectos van a marcar de alguna forma la agenda del año que viene, o por lo menos los comienzos. Bien, a ver, yo creo que hay 3 o 4 hitos bien importantes. Uno es la rendición de cuentas. Este fue un presupuesto, el de este año, más bien austero en términos de gasto, un gasto muy acotado, un crecimiento de gasto muy acotado. Y de alguna forma estamos con, no lo hablamos tanto, pero estamos con niveles de déficit fiscal elevado. Vamos 3 años consecutivos con un déficit fiscal consolidado por encima del 4% del producto. Eso es alto y eso es un riesgo para nuestra economía. De alguna forma también es un ajuste, es un desahorro que está haciendo el sector público y un ajuste que está haciendo el sector privado en este momento. Y por tanto, la rendición de cuentas va a implicar más presiones de gasto probablemente que las que hubo en la instancia presupuestal y allí un poco el gobierno tendrá que calibrar esas presiones de gasto, también compromisos que el gobierno no asumió en el presupuesto pero se comprometió a asumir en la rendición de cuentas. Vamos a ver cómo administra, digamos, esos compromisos de gasto futuro. Como por ejemplo allí. Y muchos ministerios de economía muchos ministerios que se quedaron cortos en la asignación presupuestal en este presupuesto y que probablemente van a ir a la rendición de cuentas con expectativas de más presupuesto en sus distintas áreas programáticas. La educación claramente se ha visto mucho en la discusión de reasignaciones adentro del Parlamento, pero estamos hablando de discutiendo el 1% del gasto cuando no discutimos el 99% restante. En Uruguay tenemos esa mala característica. El segundo hito que visualizo tiene que ver con la discusión sobre el impuesto a los altos patrimonios. Es un hecho que va a estar en la discusión el año que viene, sobre todo por 2 motivos. Uno es porque ya venimos de una discusión tributaria en la ley de presupuesto y es como que la discusión tributaria no parece terminar y la puerta hacia nuevos impuestos o aumento de los existentes no parece estar cerrada y eso, digamos, es algo que los empresarios deberían estar contemplando y la ciudadanía en general. Lo tercero tiene que ver con las elecciones en Brasil. ¿Por qué esto? Bueno, Brasil ha sido un jugador importante de relacionamiento que Uruguay ha alineado sus posiciones en los últimos meses con este nuevo gobierno. Hay elecciones en Brasil en octubre, elecciones presidenciales. Si hay o no un giro de signo político en Brasil, dado el contexto regional que estamos viendo de cambios de signos políticos. Entonces creo que esos son los principales hitos en una agenda que va a estar muy centrada en cómo atraer inversión, cómo revitalizar el clima de negocios, cómo evitar deterioros adicionales en las expectativas tanto de consumidores como de inversiones, en
en un escenario externo que tampoco es menos malo del que parecía serlo cuando Trump anuncia toda la catarata de aranceles, pero tampoco es de gran viento a favor. Estamos con precios, como te decía, deprimidos, con una relación de precios y tipo de cambio más bien adversa, no hay que esperar grandes sorpresas positivas de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos en el comercio de servicios globales, China en el comercio de bienes, o Europa en lo que tiene que ver con la recepción de inversiones. Por tanto, el general va a ser un año de bajo crecimiento, y yo diría de la importancia de no deteriorar el clima de negocios, la importancia de seguir, con reglas de juego claras, sin alterar las inversiones, sin alterar de alguna forma la carga tributaria. Fuiste quien acuñó el término allá, creo que por 2024, si mal no recuerdo, de que la economía iba a ir de menos a más. Es cierto. No sé si lo acuñé, pero bueno. Bueno, sí. Fuiste citado por el entonces, ahora expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una entrevista. Fuiste tú. ¿Hay algún término con el que podamos definir el 2026? No, yo creo que de bajo vuelo. De bajo vuelo, de un crecimiento moderado a la uruguaya de los últimos 10 años, que será para otro programa discutir, que nos hemos acostumbrado a este crecimiento bajo y que tenemos que hacer cosas para movernos un poco, porque con este crecimiento claramente las perspectivas hacia adelante no son muy auspiciosas para nosotros y para las aspiraciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? Te dejo la invitación ya para el próximo ciclo, la temporada 12 del programa, con este tema ya en el menú, así que no te olvides, yo no me voy a olvidar. Ignacio Umpierres, economista, docente en Universidad Hort, secretario ejecutivo del Consejo Fiscal Asesor y además amigo. Así que gracias por venir aquí y bueno, ya te tengo que decir feliz año, nos reencontramos el próximo. Nos vemos el año que viene y muchas gracias, Tatiana, a vos por la invitación. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas.